Con el 46% de los votos se impuso el candidato del radicalismo y rompió así 16 años de peronismo en una provincia que se llegó a llamar Provincia Perón, ¿no? En 1952. Pero ¿cuál es el impacto de estas elecciones que tienen un carácter histórico, que tienen un carácter simbólico, que tienen también una lectura a nivel nacional y que han sido cruzadas por el femicidio de Cecilia Strisovsky, que seguimos desde el día 1 aquí en Telediario Federal? Se lo vamos a consultar a Alejandro Pegoraro, que es director de la consultora Politicón en Chaco. Alejandro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marina? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros para referenciar este proceso electoral que es histórico, que es simbólico. ¿Cómo lo están viviendo ustedes por allí? Bueno, todavía hay como una sensación de sorpresa que priman en la calle, sobre todo, más allá de que se especulaba con que podría haber una victoria de Leandro Esdero, un poco a partir de lo que había pasado en las PASO provinciales. La gran mayoría de las proyecciones estimaban que íbamos a tener un escenario de segunda vuelta. O se veía complicado que Esdero llegue al 45%, y se veía complicado también una diferencia de 10 puntos como para poder ganar en primera vuelta. Entonces reinaba de alguna manera la expectativa de tener un balotaje en la provincia, y finalmente el dato final terminó sorprendiendo a propios y a extraños también en gran parte, y demostró de alguna manera que la fuerza de la remontada oficialista que se especulaba que iba a ser importante no fue tal, al punto que si uno analiza las evoluciones de los votos entre las PASO y las generales, la diferencia porcentual entre Esdero y Capitanich fue la misma, pero con un crecimiento en ambas partes, ¿no? Es decir, en la PASO terminó el resultado 42-36, ahora 46-42 casi, por lo tanto medianamente se repite un escenario bastante parecido, y eso de alguna manera muestra que el electorado, aún con un crecimiento importante de la participación electoral, se movió medianamente parecido en estos nuevos votos que llegaron a partir de la participación que se elevó, y Leandro Esdero logró finalmente superar ese techo que parecía lejano al 45%, y bueno, llegó hace 46 que lo consagra en primera vuelta. Fue un golpe muy duro para el gobierno provincial, es la primera derrota de Capitanich desde que asumió en la gobernación allá en el 2007. De hecho, es la primera elección donde él participa que realmente había un escenario muy abierto. No había pasado esto en su primera elección en el 2011, no había pasado esto cuando él compitió por la Intendencia de Resistencia en el 2015, tampoco había pasado cuando él vuelve a la gobernación en el 2019. Siempre se sabía de antemano que iba a ser el triunfador, la expectativa estaba puesta en qué tanta diferencia iba a haber, y realmente ayer era un escenario de alta incertidumbre, y por eso también el golpe de impacto fue muy, muy alto. Y hasta el día de hoy todavía seguimos analizando, ya siendo casi las 6 de la tarde del lunes, seguimos analizando algunos pormenores de la elección para intentar entender de alguna manera dónde estuvo la clave para que Leandro Esdero llegue justamente al 46%. Bueno, y consultarte, ¿qué explica el triunfo de Esdero o la derrota de Capitanich? Bueno, hay dos cuestiones que está bien que las marques así, ¿no? Por un lado está la virtud propia de Leandro Esdero, y por otro lado está la derrota de Capitanich. En primer lugar, Leandro Esdero es una persona que, si bien es nueva en la competición de cargos electorales, no es un personaje nuevo en la política. Es diputado provincial, ya hace 2 mandatos, tuvo un primer mandato mucho más atrás en el tiempo, fue un funcionario municipal de Resistencia muy destacado, compitió incluso contra Capitanich en el año 2015 por la Intendencia de Resistencia, la perdió en aquella oportunidad, pero a partir de un poquito después de que se iniciaron a levantar las restricciones de pandemia en el 2020, y sobre todo en la campaña legislativa del 2021, Leandro Esdero ya empezó a caminar la provincia con intención de ser gobernador. Empezó un trabajo territorial muy importante y no dejó municipio en el Chaco sin recorrer. Tenía de alguna manera la cierta debilidad de que esta recorrida, esta instalación la estaba haciendo por afuera del aparato histórico del radicalismo chaqueño, que estaba comandado por el ex gobernador Ángel Rosas, acá siempre líder histórico del radicalismo. De hecho, llegó a La Paso compitiendo en La Paso contra el sector histórico del radicalismo y apoyándose él más que nada en los sectores del PRO y de la coalición cívica, lo que es más bien
Juntos por el Cambio en términos naturales, y ese trabajo territorial y convocando incluso dirigentes radicales y otras fuerzas que estaban medianamente enojados, un poco apartados con la conducción tradicional del partido, le generó una base electoral muy importante y que no dejó de caminar la provincia y no dejó de tener un mensaje único de necesidad de cambio que obviamente eso le repercutió en beneficio de su instalación y su posterior intención de voto. Eso por un lado. Sí, En segundo lugar, en el caso de Capitanich tenemos dos factores fundamentales. En primer lugar, que si bien los efectos del caso Cecilia no se observaron tan fuerte en esta elección del día de ayer, porque el tema ya salió de agenda pública, es decir, obviamente que cuando votamos en la PASO, el caso estaba recién empezando a desarrollarse, los impactos políticos y mediáticos eran muy fuertes, se votó realmente en ese momento con un clima muy tenso socialmente. Eso le generó obviamente una mala pasada y un resultado adverso en las PASO, pero a partir de ahí hacia hoy el caso empezó a perder un poco de pesos en la agenda pública, pero quedaron algunas secuelas, ¿no? Ahora, esas claro. secuelas que generaron un agravamiento de alguna manera del desgaste que ya venía trayendo Capitanich y en general el Frente Chaqueño, que es el oficialismo local, a partir de, obviamente, 16 años de gobierno, que llega con un desgaste importante por justamente la cantidad de años al poder, pero también porque la agenda política del gobierno y sobre todo en campaña se centró mucho en algunos logros de gestión que son reales. Existieron avances durante la gestión de Capitanich, pero que pareciera que estaban de alguna manera algo alejados de la agenda de la ciudadanía. Capitanich, por ejemplo, como hombre de gestión, es una persona que constantemente, por ejemplo, pone en foco la cuestión de la obra pública, la infraestructura, y es cierto que hubo avances, se avanzó en rutas, en viviendas, en hospitales, en escuelas. Ahora pareciera ser que se llenó de ladrillo, pero se vació de contenido la provincia, porque la salud realmente vive una situación bastante crítica en la provincia, la educación lo mismo. Hay una cuestión de inseguridad que, sobre todo con el caso Cecilia, volvió a marcarse en la agenda Claro. pública de manera muy importante. Y quizás hay mucha gente que en su momento dio un apoyo muy fuerte a Capitanich por algunos logros alcanzados años atrás y que hoy lo mira, le agradece, pero ya no lo elige, porque considera que hubo un desgaste justamente en su gestión de gobierno y en la propuesta política y eligió obviamente a otro candidato. Entonces, ese desgaste era inevitable de alguna manera, por supuesto que la coyuntura y los fenómenos que vivimos del 2020 a hoy afectan también a una gestión de gobierno. Bueno, esto, como te decía, agravó de alguna manera una situación ya que se estaba dando de manera casi natural y creo yo, considero que Capitanich, más allá de su alta centralidad política y de ser obviamente un jugador político muy importante, muy hábil en esta arena, Sí. no logró de alguna manera conciliar la agenda política de su gobierno y de la campaña de su espacio político con una agenda de la ciudadanía que empezaba a demandarle otras cosas y que seguramente no logró ver, ¿no? Entonces, esta combinación de factores, junto con otros que hacen al día a día el gobierno provincial, creo yo, terminaron por consolidar justamente una victoria opositora, más allá de que el oficialismo en este contexto aún así hizo una buena elección, sacó 41 puntos, o sea, es importante el volumen de votos que sacó, pero claramente Juntos por el Cambio, bueno, sacó una cabeza más de ventaja y a partir de ahora tenemos un gobierno nuevo, un cambio de signo político y un dato no menor que en la legislatura Juntos por el Cambio no va a tener mayoría, va a ser la primera minoría y por lo tanto también ahí se abre un nuevo interrogante de cómo el gobernador electo junto con sus Claro. legisladores van a arrancar el juego legislativo de buscar consensos porque los va a necesitar en cuestiones claves y particularmente si quiere buscar hacer algún tipo de reforma profunda que Claro. necesite pasar por la legislatura chaqueña. Claro, van a tener que negociar la gobernabilidad ahí en el Parlamento. Brevemente te voy a pedir, voy a apelar a tu capacidad de síntesis, ¿qué significa? Siempre nos situamos y nos ponemos en la agenda provincial, en la agenda de cada jurisdicción, pero a nivel nacional, atendiendo a que Jorge Coqui Capitanich, bueno, es una figura del peronismo nacional, que fue jefe de gabinete, que fue presidenciable, en términos simbólicos, perder una provincia como Chaco, de peso como Santa Cruz, en términos de lo que representa y en términos simbólicos. ¿Qué significó esta elección en el escenario nacional? Bueno, creo que es un nuevo golpe al peronismo en el Armado Nacional, pero sin embargo no considero que cambie de manera drástica lo que podemos esperar para octubre. Creo que Sergio Massa está consolidado en la provincia como primer fuerza a votar.
El Chaco tiene una tradición, una cultura de voto peronista en las elecciones nacionales. Y creo que el triunfo de Esdero tampoco la apuntala demasiado en la provincia a Patricia Bullrich. Y sintético, te lo digo con esto. Creo que una buena parte del voto que fue Alejandro Esdero el día de ayer es voto que igualmente va a ir a Milei en las elecciones generales, que salió segundo acá en Las PASO en la provincia, porque es un voto básicamente que apela al cambio disruptivo competitivo. No importa si ese cambio me gusta a mí o no, lo que yo quiero es cambiar de signo político como concepto global, ¿no? Entonces considero que Bullrich va a mantener el tercer lugar en las nacionales en el Chaco y que Milei va a seguir sosteniendo el segundo lugar, y considero que Sergio Massa en ese sentido no corre riesgo su elección aquí en la provincia del Chaco. Ahora, obviamente, en el escenario global está claro que hay un debilitamiento de las gobernaciones provinciales y que junto por el Cambio Patricia Bullrich va obviamente a utilizar y a intentar capitalizar las victorias provinciales para intentar obviamente hacer fuerza y llegar a un balotaje. Alejandro, ha sido un gusto tenerte esta tarde acá con nosotros. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto.